buenas noches tengan todos ustedes. Pues bienvenidos sean una vez más eh, a estas sesiones académicas, como siempre, como lo hacemos todos los miércoles, pues en punto de las 7 de la noche, ¿cierto? En donde pues tomamos distintos aspectos de la salud mental, temas de interés para ustedes, tanto familiares como pacientes, ¿cierto? Y el día de hoy, ¿cierto? Vamos a hablar de un tema que es pues altamente importante y que pues obviamente nuestro proceso nunca estaría completo sin la participación obviamente de la familia, ¿cierto? Ya hemos hablado muchos temas en torno a salud individual, pero pues es también necesario que cojamos aspectos de que ustedes puedan entender un poco cómo la situación a nivel familiar influye de una manera significativa dentro del el bienestar, dentro de la salud y dentro de la enfermedad, dentro de todos nuestros pacientes. Entonces, para esto, pues vamos a hablar el día de hoy sobre las interacciones familiares y la salud mental, ¿cierto? Para ello nos acompaña y preparó este tema nuestra trabajadora social, Claribel Quintero, quien es trabajadora social de nuestra clínica, de Servir, y es especialista en intervenciones psicosociales. Tiene pues obviamente una amplia experiencia, muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes establecen contacto directo con ella por la cuestión como de los pacientes, entonces, pues bueno, seguramente no es nadie nuevo a quien les esté presentando, ¿listo? Entonces, pues vamos a dar paso. Antes, pues bueno, doctor Ramón les envía a todos un saludo. No puede estar el día de hoy, pero como siempre, les envía siempre un saludo a todos ustedes. Entonces, sin dar más, adelante, Clary, pues podemos empezar. Ya le doy para... Listo, doctor, muchas gracias. Buenas noches entonces a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Como decía el doctor, ¿cierto? O sea, este proceso no estaría completo si no tenemos en cuenta ese papel relevante que tiene la familia en este proceso de salud mental. Y si vamos a hablar entonces de familia, es supremamente importante hablar de las interacciones que allí se tejen, de esas experiencias, de esas vivencias, de esa forma entonces que tenemos de relacionarnos. Vamos a iniciar. Voy entonces a compartirles pantalla para que entremos en materia. Por aquí. Compartir pantalla. Listo. Bueno, entonces el doctor, me cuentan si aquí ya están viendo entonces mi pantalla. Sí, Clary, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, bueno, como les decía el doctor, para aquellas personas que no me conocen, mi nombre es Claribel Arely Quintero Baena, soy trabajadora social, especialista en intervenciones psicosociales y también con conocimiento en bioneuroemoción. Tuve la posibilidad de hacer un diplomado donde se logra ampliar ese conocimiento frente a lo integral que somos los seres humanos, entendiendo un poco ese componente biológico, psicológico y emocional. El día de hoy entonces, hablando de esas interacciones familiares, vamos a hablar de que en esas interacciones vemos la forma de actuar que tiene cada integrante de la familia. Pero recordemos que nosotros siempre trabajamos desde la teoría de sistemas, donde lo que le acontece a uno de los integrantes termina influyendo de forma negativa o positiva en los demás miembros de esta familia. Vemos entonces que en esas interacciones
podemos compartir quizás afecto, podemos compartir apegos, podemos tener esa fusión a nivel familiar, pero también entonces podemos encontrar alguna clase pues como de rechazo, de conflictos. Vemos también en muchas ocasiones esas relaciones de poder que van conformando los diferentes miembros, independiente como de los niveles jerárquicos que desde la teoría nos invita a que se mantengan establecidos. En todas estas interacciones encontramos que tiene mucha influencia sobre el tema de salud mental, que nos habla del bienestar que podría tener cada persona a nivel, en este caso, sería mental. Antes de entrar específicamente con el tema, yo les quiero decir, y es, nosotros en este proceso no buscamos nunca culpables, ni el paciente, ni la familia, ni nadie termina siendo culpables, pero sí invitamos a asumir responsabilidad. Por eso en la institución nosotros no tenemos procesos que se lleven a cabo sin el acompañamiento de la familia, porque sabemos la importancia que estos tienen en estos procesos de recuperación. Entonces, familias no se buscan culpables, pero sí se busca que cada uno de los integrantes pueda asumir esa responsabilidad que tiene y ese protagonismo en el bienestar, en este caso entonces quizás del paciente que se encuentre internado con nosotros. Otra de las invitaciones que yo les quiero hacer a las personas que se encuentran conectadas en este momento es ir quitando un poco los mitos o los prejuicios que se tienen con el tema de la enfermedad mental. O sea, vemos que cuando hay una situación de salud física, pues bueno, lo atendemos de una forma, ¿cómo llamarlo? O sea, sería de una forma más asertiva. ¿En qué sentido? Y es, nos enfermamos desde lo físico y vamos donde el médico, donde el especialista, para que este entonces nos trate. Pero cuando nos enfermamos por alguna situación de lo mental, entonces buscamos muchas alternativas que realmente en ocasiones nos terminan perjudicando, respetando las prácticas de cada persona. Yo los invito a que, bueno, no, o sea, tengamos presente que nos enfermamos de la mente y que igual que cuando nos enfermamos de la salud, es necesario que vayamos donde los especialistas y nos dejemos asesorar por estos, que no busquemos de pronto alternativas empíricas que nos pueden terminar perjudicando. Eso por un lado. Y para finalizar entonces es comprender que cuando nos enfermamos de algo físico, miren que en la familia no se pierde tanto como el rol o el papel, no se pierde la autonomía. Nosotros encontramos muchas personas que tienen diabetes, que tienen lupus, que tienen una cantidad de enfermedades, pero eso no los lleva a que pierdan su rol, su autonomía o se pongan en un nivel de inferioridad. Mientras que vemos que cuando a la familia llega un tema de enfermedad mental, empezamos a tratar el paciente o esa persona donde se va perdiendo la autonomía, donde quizás ocupa un grado de inferioridad porque lo creemos incapaz de muchas cosas. Entonces, por eso es tan importante estos espacios de aprendizaje para que aprendamos a darle un manejo más asertivo en nuestras familias. Sabemos que dependiendo los diagnósticos se pierde cierta autonomía, pero es una responsabilidad de la familia que esta pérdida de autonomía sea mínima, ¿cierto? Y que el paciente pueda seguir siendo protagonista de su vida. Con esta introducción entonces paso al tema entonces de los vínculos que se establece, que termina siendo pues como ese tema de la interacción. Entonces, los vínculos afectivos que se crean los primeros años de vida son esenciales en la construcción de nuestra identidad
y nuestro equilibrio emocional. La imagen que vamos construyendo de nosotros mismos es el reflejo de lo que nuestros seres más cercanos nos devuelven y condiciona las relaciones que tenemos con los demás. También condicionan un poco nuestra autoestima y la forma de afrontar las diferentes situaciones. Acá, familias, ¿qué les digo? Y es, nosotros somos seres sociales por naturaleza. Y en esta construcción, entonces, necesitamos ese tema de legitimar nuestra identidad. Es reconocer el valor que tenemos, el valor de nuestras ideas, el valor de nuestras emociones. Y también nos ayuda entonces todos estos vínculos a identificarnos. Entonces vemos que nos identificamos con las creencias, en la familia compartimos entonces los valores, en familia compartimos los propósitos, pero estos vínculos y esta interacción que se teje en la familia actúa también en doble vía. Una es ese proceso de individuación. Entonces, el chico, la chica, ¿por qué es como es? Bueno, hay un proceso de aprendizaje desde lo que se ve en la familia, desde lo que se escucha en la familia, desde lo que el otro me reconoce y también entonces nos ayuda a vivir en sociedad. Está el tema entonces de la individuación, entendiendo esta como la capacidad de vivir en sociedad y a la vez construir una identidad personal. Entonces, aquí los invito a reconocer que el tema de la paternidad es supremamente importante, es una de las tareas más bonitas, pero también de mayor responsabilidad, porque ya no se está lidiando con las situaciones personales, sino que se está construyendo una personalidad, se está ayudando entonces a crear una forma de vida y esto realmente implica mucha responsabilidad con la persona y con la sociedad. Por lo que les decía, es importante entonces que la persona pueda tener su proceso de individuación, estableciendo límites, creando creencias personales, pero todo este proceso se da inicialmente en la familia y también se da ese proceso de ser social, donde le entregamos como familia a la sociedad una persona que se adapte a las necesidades sociales, por decirlo de alguna manera. En esta parte entonces vemos que las relaciones humanas tienen una tendencia al reconocimiento mutuo de los interlocutores, donde necesitamos constantemente de otro para legitimarnos e identificarnos. Ahorita más adelante vamos a comprender por qué esta introducción y es esa necesidad que nos da, que tenemos del otro, de que nos legitime, de que nos reconozca. Y como les decía, también de conformar ese proceso de individuación, el cual no existe en soledad. No es que yo me hago Claribel estando sola, no. Claribel es quien es hoy en día por esa interacción que ha tenido con tantas personas. Inicialmente entonces esa interacción que tuvo, que he tenido pues como en la familia, pero también con los demás, con las demás personas, en los demás ambientes, en el colegio, en la parte laboral. Esta interacción es un intercambio constante, donde cada individuo se encuentra conectado a los otros, pero con un claro establecimiento de límites. Y es, mi proceso de socializar llega hasta cierta parte, en mi familia voy a permitir ciertas cosas, en mi trabajo entonces voy a establecer estos límites y todo esto, familias, créanme que se aprende de manera supremamente importante en los primeros años de vida y en la familia. En la construcción de la personalidad es importante que los padres sean claros en las situaciones y vivencias que se presentan en la familia,
que no nieguen u oculten los conflictos, ya que esto genera dudas e inseguridades. Aquí ya nos vamos adentrando un poco entonces también como en el tema de la salud mental, y es, familias, nosotros necesitamos crear una personalidad sólida, una personalidad muy clara. Entonces, para esto es muy importante que seamos claros con los niños. Hay una situación, no les pongo un ejemplo, y es, listo, hay una situación donde papá y mamá están peleando, eh, pero la niña los ve, pero los adultos niegan rotundamente que están peleando. Entonces, aquí, ¿qué pasa con el niño? Está recibiendo un doble mensaje, poniendo al niño en el dilema de ser fiel a sus construcciones sobre el mundo que percibe o adherirse a los mandatos que le imponen sus padres. Entonces, la construcción que él está haciendo sobre el mundo, como él lo percibe, es que listo, los papás estuvieron peleando, se presentaron gritos, se presentó un ambiente tenso. Y por otra parte, los papás niegan a toda costa esta situación. Le dicen, no, amor, aquí no estamos peleando. Miren que ya de forma inconsciente estamos poniendo al niño o a la niña a elegir, bueno, venga, ¿es real lo que yo estoy percibiendo o es real lo que los padres me dicen? Si el niño o la niña es fiel a lo que él está percibiendo, pues claro, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo acá? Y es teniendo un contacto firme con su realidad. Pero si el niño entonces dice, bueno, no le voy a creer a mis papás, sacrifica una parte de sí mismo. Y es aquí donde empiezan entonces las confusiones. Y de forma inconsciente, los papás afectan esa construcción del sí mismo de este niño o de esta niña. ¿Por qué? Porque le están diciendo algo completamente diferente a lo que está viendo. ¿Y qué es lo que termina haciendo? O sea, ojalá uno entonces en la infancia tuviera la capacidad que tiene en este momento de decir, venga, no, yo sé que ustedes están peleando, yo lo vi y es muy claro para mí. Esa capacidad la tenemos nosotros en este momento como adultos, pero un niño no va a tener esa capacidad. Lo más probable es que termine sacrificando esa parte de sí misma y sumándose a ese movimiento familiar. Que esto, si pasa en una ocasión, pues realmente no tendría como mayor repercusión. Aquí la cosa viene es cuando los papás convierten esto en una constante y son muchas las situaciones que pasan y el niño está recibiendo constantemente ese doble vínculo y entra entonces en esa confusión. Y esto entonces se presenta no solo en la infancia, sino que, claro, en la familia que lo repite y lo repite y lo repite, a medida que el integrante de esta familia va creciendo, se va a encontrar con dificultades para socializar, se va a encontrar pues, como con dificultades a nivel de salud mental más adelante. ¿Por qué vemos estas dificultades? Y es que, a ver, en el momento de interactuar, no solo se está ofreciendo información en el mensaje, lo que se ofrece es una definición de la relación en la que se encuentra, lo que a su vez permite definirse a sí mismo y en relación al otro. Familias, nosotros en la institución hablamos mucho como el tema de la comunicación familiar y aquí vamos a dar unos ejemplos como muy puntuales de cómo afecta o de cómo beneficia el hecho de tener una muy buena comunicación familiar. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Y es, listo, dos personas que están hablando, pero como dice el mensaje, no solamente se está ofreciendo la información, sino que nos ofrecemos a nosotros mismos. Nos estamos mostrando tal cual y lo que somos. Y en cada conversación, en cada comunicación que establecemos, lo que estamos haciendo es también una definición
de cada uno de nosotros. En este sentido, en esta comunicación vamos a lograr confirmar, rechazar o desconfirmar al otro. Vamos a poner un ejemplo y es, listo, aquí en este momento Juan está hablando con Andrés y en esta conversación entonces, ¿qué es lo que puede hacer Andrés? Y es confirmar lo que Andrés le está diciendo, rechazarlo o desconfirmarlo. Aquí ya entramos entonces en el centro del tema del día de hoy. Familias, nosotros tenemos un imaginario de que normalmente le damos entrada a nuestros hijos y que quizás entonces los estamos confirmando con los procesos de comunicación que se establecen en nuestros hogares. Pero más adelante vamos a ver entonces y a preguntarnos o a evaluarnos un poco también en relación pues como a esta tarea que estamos llevando a cabo. Cuando yo confirmo lo que el otro me está diciendo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Y que estoy aceptando. Yo establezco una comunicación con el otro, te acepto. Esto no quiere decir que esté de acuerdo con lo que dice, pero entonces me gusta hablar contigo, me parece interesante, te acepto como persona, acepto lo que me estás diciendo, no estoy de acuerdo, o puede que sí, puede que no, pero lo importante es que hay una aceptación del otro. Y en este confirmar y aceptar al otro, la otra persona puede tener un anclaje a la realidad, decir, listo, o sea, yo existo, yo estoy aquí, y de esta forma nos vamos anclando a la realidad y se disminuyen entonces las inseguridades y las ansiedades. Esto se podría dar entonces en la infancia o en la adolescencia, en estos procesos de construcción del sí mismo. Otra de las opciones, aquí lo vemos, y es de pronto entonces el tema de rechazar. Hay un nivel mínimo de confirmación, o sea, sé que estás ahí, pero realmente a nivel de contenido no me interesa como lo que estás diciendo y en este caso entonces se podrían presentar conflictos y lucha de poder. Pero, ¿qué le estoy diciendo? Igual aquí en este rechazar a lo que también le estoy diciendo, rechazo tu contenido, no estoy de acuerdo contigo, pero de alguna manera sigues estando. En la tercera opción, que es el tema de desconfirmar, aquí familias bloqueamos la existencia del otro. Y muchos podrán estar pensando, venga, pero pues, o sea, ¿eso cómo lo hago? Realmente no lo veo posible. La situación es que este proceso de desconfirmación se da y se da con frecuencia. Lo hacemos ocasionalmente. Las situaciones ya que traen situaciones de enfermedad mental es cuando las familias hacen esta situación de forma reiterativa. Desconfirmar al otro es decirle que, o sea, tú no existes. Uno de los ejemplos claros es, bueno, cuando los niños empiezan a llamar a la mamá, mamá, te voy a mostrar algo, mamá, la mamá no voltea, mami, mami, no, Marta o Adriana, porque yo, se ha escuchado, yo he visto que muchos de los niños lo llaman por el nombre, como al ver que no responden, la persona voltea, les hace un gesto y continúa de pronto con lo que él o ella estaba haciendo. Ahí es una situación de desconfirmación y es el otro no está. Esto, familias, no se puede hacer de forma consciente, o sea, porque si lo hiciéramos de forma consciente lo estuviéramos confirmando. Es como si en la institución, yo que hago un equipo entonces con Nasli, le digo, Nasli, vamos a ignorar a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ya la estoy reconociendo. Estos procesos, familia, de desconfirmación se dan de forma muy inconsciente.
Hoy la invitación es a que nos analicemos, nos evaluemos y miremos qué tanta entrada, qué tanta apertura le estamos dando a las otras personas. Porque yo veo que cuando llegan a la institución, lo que nos dicen es, o sea, es que yo lo amo, yo te amo mucho, él es muy importante para mí, pero cuando indagamos entonces al paciente, yo no me siento visto, yo no me siento reconocido, y es claro, el papá, la mamá lleva el alimento a la casa, el papá y la mamá creen que están demostrándole mucho interés, que están brindando ese proceso de confirmación al otro, pero en muchos casos no es así. Confirmar y desconfirmar hacen parte de escenarios relacionales que definen los actos y secuencias de interacción. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que nosotros confirmamos y desconfirmamos al otro todo el tiempo. Hay muchas variaciones, dado que la confirmación puede variar en intensidad, extensión y cantidad. ¿Qué es la confirmación? Y es decirle al otro, tú existes. Y en esta confirmación, entonces, yo le puedo decir, tú existes de muchas maneras, de forma intensa, con abrazos, con caricias, en extensión, frecuentemente, con cantidad, muchas veces al día. Ese proceso de confirmación y desconfirmación de la persona varía según el ciclo vital en el que nos encontremos. Ese proceso de confirmación no debe ser igual para un niño que para un adolescente. El niño tiene ciertas necesidades. Ya entonces esas necesidades en la adolescencia van cambiando y en la adultez mucho más. Depende también de las características personales. O sea, hay personas que necesitan ser confirmados desde el contacto físico. Hay personas que necesitan ser confirmados desde las palabras. Hay personas que necesitan ser confirmadas desde el tiempo. Y también varían mucho en las situaciones actuales que pueda estar pues como viviendo la persona o la familia. En este proceso, entonces, que hay una receta mágica para darle apertura o entrada a un miembro de la familia, no. Lo importante es conocerlo y indagar por el tema de las emociones, mirar cómo se siente, qué quiere, cuáles son sus gustos, cómo le puede aportar en ese proceso de confirmación de su estructura mental. Entonces, la confirmación es propia de la vida social. Los seres humanos nos movemos mucho en el tema del reconocimiento. Necesitamos, es una necesidad social ser reconocidos por el otro. Necesitamos constantemente saber que existimos para el otro. Y si la desconfirmación, que era lo que yo les decía ahorita, de ese tema de bloquear la existencia del otro, no física, o sea, porque es que el otro está, pero lo que hacemos es bloquearlo a nivel relacional, a nivel de vínculo, a nivel de interacción. Si ese bloqueo entonces resulta frecuente y estable en la vida de una persona, eh, se va a generar una desintegración existencial, lo que precipita la construcción de un trastorno psicótico. ¿Por qué? Vuelvo y le repito, y es, o sea, hay un proceso colaborativo en la construcción de la psique del ser humano. Esa colaboración eh, está inicialmente establecida por los padres y por las personas, pues progenitores o personas cercanas al niño o a la niña. Si constantemente lo estamos desconfirmando, le estamos diciendo, tú no existes, ¿qué es lo que va a pasar? Y es, la persona va a buscar una forma diferente de existencia, que es como dice acá, donde aparecen pues como los trastornos psicóticos. El paciente
practica una drástica solución al problema y es, bueno, yo en mi familia no estoy siendo visto, vamos a buscar una solución al problema. ¿Y cuál es esa solución? Y es cambia su personalidad, destacando sus características de identidad fácilmente olvidadas y las reemplaza por una nueva versión delirante que hará lo posible por no volver a ser ignorado. Cuando en mi familia yo no encuentro un papel, cuando en mi familia yo no encuentro un rol o no me hago visible ante el otro, es donde se puede dar esa introducción pues como un tema de psicosis, creando una personalidad diferente. ¿Y qué es lo que pasa con esta personalidad? Miren, esta personalidad no puede ser olvidada, esta personalidad no puede ser evadida. A esta otra personalidad sí la ven. A mí como Claribel entonces puede que no me vean, pero entonces si en medio de mi psicosis yo digo, bueno, soy la reina de Inglaterra, entonces a la reina de Inglaterra sí la tienen que ver. La reina de Inglaterra, perdón, Claribel era pasiva, Claribel entonces no era vista, entonces asumo un papel entonces un poco más dominante, un poco más agresivo, donde de alguna manera y también de forma muy inconsciente, lo que busco es ser vista, es ser visto por el otro, iniciando, ¿por quién? Por los integrantes de mi familia. La familia que promueve la psicosis no transita una forma de relacionarse que sea recíprocamente válida para todos los miembros, ya que desmiente y contradice la percepción del paciente y niega su lugar de persona capaz de interactuar de forma independiente, conduciéndolo a la no existencia relacional. Ahí es lo que yo les decía ahorita, no es que neguemos su existencia física, no, pues claro, o sea, ahí está la otra persona. Lo que sí hacemos en muchas ocasiones es negar la capacidad de relacionarse que tiene la otra persona y lo volvemos en muchas ocasiones incapaz, ni siquiera porque él lo sea, sino porque nosotros le damos ese lugar de incapaz. Les voy a poner un ejemplo y es, bueno, llega a la clínica del Oriente una persona con una crisis psicótica. En la crisis, en la institución entonces le damos el manejo, le damos el tratamiento a esta situación. Pasa a proceso ambulatorio. ¿Y qué es lo que pasa entonces en ese proceso ambulatorio? Luego hacemos una intervención de familia y llega de pronto entonces el papá, la mamá y la hermana para abordar la situación de la paciente X. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí como familia? Y es, desde la situación inconsciente estamos diciendo, venga, eh, hablemos de las problemáticas que se están presentando en torno a esta persona, pero no la llevemos porque es incapaz de pronto de tolerar las situaciones y volvemos y generamos una crisis. Desde ahí la familia está pensando que está haciendo algo positivo por la persona, por la paciente. Pero lo que terminamos haciendo realmente es todo lo contrario. Es decir que ella no tiene la capacidad. Cuando la crisis psicótica ya pasó, necesitamos devolverle ese reconocimiento, necesitamos devolverle esa posición en la familia, diciéndole, o sea, tú existes, tienes una enfermedad, pero eso no te invalida para participar de un espacio donde tú eres el protagonista, donde tú eres la protagonista. De esta forma, muchas veces minimizamos al otro y lo hacemos con una intención muy positiva y es la intención de preservar pues como el bienestar, de que de pronto no vuelva a ocurrir una crisis, pero lo que estamos haciendo es anular un poco su autonomía, lo que yo les decía al principio y es ante una enfermedad física,
lo involucramos constantemente, pero ante una enfermedad mental, en muchas ocasiones y de forma inconsciente, le restamos autonomía, le restamos existencia. Es ahí entonces donde, bueno, cada vez más tenemos que entrar como a evaluarnos y mirar cómo le estoy dando manejo a estas situaciones que se me están presentando en este momento. Estoy volviendo protagonista a ese paciente, lo estoy motivando, le estoy diciendo que él es capaz, o por el contrario, entonces me angustio y con mis acciones lo invalido quizás un poco, si de pronto es propicio como utilizar pues como esa palabra. Acá vamos a mirar dos términos que son parecidos, pero que miren que nos llevan a abordar dos situaciones de salud mental diferentes. Una de ellas es la descalificación, que termina siendo el resultado del bloqueo de la valoración. Se halla en la base relacional de trastornos depresivos. ¿Por qué? Porque, o sea, el tema de la descalificación tiene muchos matices. Esta se puede dar pues como de forma agresiva. Yo descalifico al otro pues como con insultos, en muchas familias y lo vemos constantemente. También hay una descalificación mediante la comedia, pues mediante el chiste. Descalifico al otro con un gesto despectivo. Y en muchas ocasiones, familia, lo que yo les decía, y es, también se puede dar ese tema de descalificación hasta disfrazado de un poco de amabilidad. Entonces, es decirle al otro, bueno, tú existes, porque desde la descalificación sí se existe, pero entonces no eres tan bueno, no sirves para esto. Esto se da de manera verbal, pero también se puede dar de manera analógica o no verbal. Cuando lo estamos criticando, cuando estamos recalcando las falencias o usando tonos destructivos. Recuerden, familias, que en el tema de la comunicación, y eso muchos estudios nos lo dicen, importa mucho más el tono y los gestos que el mismo mensaje. Entonces, miren que ese proceso de descalificar, de recalcarle las falencias, de criticarlo constantemente, va a promover trastornos depresivos. Y el tema de la desconfirmación, que es el resultado del bloqueo del reconocimiento. Mira que la descalificación lo que bloquea es la valoración, el valor que tiene como persona. Y la desconfirmación lo que termina bloqueando es el reconocimiento del otro. Esta desconfirmación se halla en la base relacional de los trastornos psicóticos. Lo que yo les decía, o sea, si yo no existo como persona, si se me bloquea el reconocimiento, lo que hago es buscar otra personalidad. ¿Para qué? Para poder ser visto. Se trata la desconfirmación de no dar existencia al otro, familias que lo hacen de forma muy inconsciente, termina siendo un ataque implícito, y por eso me he centrado como tanto en este concepto para que lo analicemos, para que cada uno en sus casas pueda mirar y es, bueno, o sea, ¿qué tanto contribuyo yo a la desconfirmación del otro? Y es importante que lo hagamos en los primeros años de vida, pero como lo vamos a ver más adelante, nunca es tarde, y viviendo pues como el aquí y el ahora, podemos transformar esas situaciones que favorecen la aparición o la continuidad de los síntomas. La forma de relacionarse a través de la desconfirmación intenta invalidar la capacidad comunicativa del otro, negándolo como alguien competente para actuar de forma independiente. En muchas ocasiones, entonces, es ignorado u olvidado. En ambas, tanto en la descalificación como en la
desconfirmación terminan siendo muy nocivas para la vida de todo ser humano, y ambas terminan siendo promotoras pues, como de patologías relacionadas pues, como con el tema de salud mental. Y hay una cosa, familia, si es que sabemos que no son voluntarios, no son planificados, por lo que yo les decía, y es que ¿quién va a decir de forma consciente es que yo voy a bloquear la existencia de un hijo? No, nadie lo hace. Terminamos actuando de forma muy inconsciente y cometiendo errores en estos procesos de educación, en estos procesos de crianza, pero la invitación es a que hoy, listo, aceptemos las situaciones, bueno, primero las hagamos consciente, luego las aceptemos y busquemos estrategias para transformarlas. Listo. En ocasiones estos dos conceptos se pueden dar pues como por negligencia, o también muchas veces se da por un intento de cuidar al otro. En las consultas, yo siento que los seres humanos en ocasiones actuamos muy desde los extremos, porque en la consulta a nivel familiar veo personas o papás que se van a los extremos, entonces, de cuidar, de proteger, y en este extremo también se puede dar la aparición, pues, como de estos dos conceptos, y principalmente el de la desconfirmación. Te quiero tanto que te encierro en una burbuja, y aquí entonces no hables, no digas, no te vayas a equivocar, aquí te cuido, aquí te protejo, entonces aquí no te pasa nada, pero termina anulado como persona y de forma autónoma. Aquí, familias, entonces, con estos conceptos planteados inicialmente, yo los quiero invitar a que se hagan unos cuestionamientos. Y es porque es que podemos decir, no, esto a mí no me pasa, esto en mi casa no se da, yo le doy mucha apertura a mi hijo, yo no lo bloqueo para nada. Pero la pregunta es, listo, ¿cuánto tiempo dedicamos a nuestros hijos? No, lo que pasa es que yo soy una persona supremamente ocupada, los turnos, tengo turnos de 8 horas, pero más el transporte, entonces llego a la casa por la noche muy cansada, cada uno está en la habitación, comemos y, ok, eso es darle apertura al otro, eso es darle cariño, eso es darle afecto, eso es qué, ¿cierto? Entonces, primero es el tiempo. Si tomamos la decisión entonces de tener hijos, sabemos la responsabilidad que esto implica, y esto lo que más implica es tiempo, pero no solo tiempo en extensión, sino tiempo de calidad. ¿Por qué? Listo. Puede que lleguemos en la noche y compartamos determinado tiempo con nuestra familia. Pero acá va la segunda pregunta, y es ¿cuántas palabras de amor les decimos? En estos días me encontraba entonces con un papá de una de las pacientes. Bueno, no, es que yo trabajo todo el día, llego por la noche y le pregunto cómo está, y normalmente la respuesta de mi hija siempre es bien. Papás, mamás, eso pasa en la adolescencia. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y cómo te fue? Bien. ¿Y cómo estás? Bien. Ok. Pero es capacidad del papá de llegarle a ese hijo, a esa hija adolescente. Y en ese llegarle entonces, en ese momentico en la noche que tenemos con él, que tenemos con ellos, cuántas palabras de afecto, de reconocimiento les estamos diciendo. Cada uno pregúntese, o sea, ¿hace cuánto que no le reconoce algo positivo a tu hijo? Porque somos muy tendientes a que, bueno, no vas bien en el colegio, estás muy perezoso, estás pegado al celular, pero usted no hace nada, cree que todo lo tiene por derecho. Y llegamos entonces por la noche, un ratico que tenemos con ellos, y lo que terminamos es recriminando o reprochando. Vamos hoy con esa tarea de qué, de pensar, ¿qué le puedo reconocer a mi hijo? ¿Qué palabra de amor, de cariño, de afecto le puedo decir?
Otra pregunta y es, ¿qué tanto interés le prestamos a las cosas que son importantes para ellos? Em, Papá, mamá, mira este TikTok, mira este influencer, mira, no sé, cualquier situación, esta serie que es importante. Ay, no, qué pereza, no me hables como de esas cosas. Y a mí eso no me interesa, eso es una bobada. Entonces es claro, para nosotros como adultos podemos tener ciertos intereses. Hablamos de nuestro trabajo, hablamos de nuestros compañeros, del crédito de la casa, hablamos, claro, eso sí es muy importante, pero es la percepción y el reconocimiento que cada persona tiene de lo que es importante para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. Hay cosas que son muy importantes. La discusión con la amiguita, no, no le pare bolas que eso mañana se arregla, pero es que ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te sientes? No podemos descuidar lo importante y la percepción que tiene el otro de lo que le acontece. Otra pregunta, familia, si es, cuando estamos en una reunión, ¿cuántas veces intervienen nuestros hijos? Bueno, hagamos de cuenta que entonces que salieron a comer en familia. Están ahí en la mesa, pero salieron entonces de pronto con los suegros, salieron con los primos y empiezan a hablar de los negocios y empiezan a hablar entonces, vuelvo y repito, de esas cosas que supuestamente son supremamente importantes porque son de adultos. Y nuestros hijos cuántas veces hablan. Y ¿será que como papás nos llevamos el protagonismo, como papás sí le estamos dando esa apertura? O acá entonces, en cada una de estas situaciones, lo estamos bloqueando, lo estamos desconfirmando. Porque es que lo desconfirmo, lo bloqueo y si es muy reiterativo, entonces puedo promover una enfermedad mental cuando no le dedico tiempo, cuando no tengo expresiones afectivas hacia ellos, hacia mis hijos, cuando no presto interés a lo que para ellos sí es importante. También entonces lo terminamos bloqueando cuando en una reunión familiar, en un compartir, les negamos esa posibilidad de intervenir, de interactuar. Y finalmente, familias también, entonces nos estamos haciendo responsables de nosotros, de nosotras mismas, porque esto termina perjudicando a los demás. Familias, no es gratis que un chico o una chica llegue a la institución. Nosotros siempre lo decimos y es, bueno, el paciente está presentando el síntoma, pero la invitación es a que los demás integrantes de la familia asuman esa responsabilidad que tienen. Es reconocer que como papás, que como hermanos, tenemos incidencia en esa situación. Vuelvo y les repito, de bienestar o quizás también un poco entonces de malestar ante la situación. Todo el panorama familias aquí expuesto es una invitación a que se evalúen, a que miremos entonces qué más podemos hacer. Y llega entonces el tema de la terapia familiar como oportunidad. Vamos a reconocer acá entonces que primero, a ver, el maltrato psicológico es el elemento intermediario entre el bloqueo de una forma relacional sana y la psicopatología. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Y es el maltrato psicológico que yo le doy a mi hijo, a mi hija, bloquea esa forma de relacionarse con los demás de una forma sana y puede promover una patología, una psicopatología en la otra persona. Y es responsabilidad de la familia la instauración del buen trato y no ampliar el combate en los procesos. ¿A qué hago referencia con eso? Y es, bueno, llega entonces la situación a nuestra institución y ¿qué se le pide como a cada familia? Y es, ante cualquier situación, por favor,
no ampliar el combate y es, no, pero mire que es culpa suya, no, pero mire que es que fue usted, pero mire que no, cada uno se asume y busca una forma de relacionarse diferente que sea con muy buen trato. Ya que esté ya. Familias, bueno, ya por aquí apagaron entonces el micrófono. Otro es la valoración, es también un componente del amor, consistente en apreciar las cualidades del otro, aunque sean distintas a las propias. Lo que les acababa de decir en la diapositiva anterior, independiente entonces de los gustos, independiente, lo que pasa es que mi hijo es excelente en hip hop, pero a mí eso no me gusta, hace unos grafitis espectaculares, no, venga, valoremos eso, o sea, es que es un talento que ellos tienen. No es lo que yo esperaba, es que yo esperaba que fuera ingeniero, yo esperaba que fuera administrador de empresa, pero él tiene una sensibilidad con los animales, entonces tiene muchas cualidades distintas a las mías o a las expectativas que yo tenía, pero están presentes y están buscando ser reconocidas por el otro. Por parte de los profesionales, es un mensaje porque sé que también en este espacio no solo hay familias, pacientes, sino también muchos profesionales que estamos día a día trabajando con las familias. Entonces es entender a los pacientes y a las familias, comprendiendo que muchos progenitores hacen parte de una cadena de maltrato. Es que, ¿por qué este papá bloquea a su hijo? ¿Por qué este papá no le da apertura? ¿Por qué este papá? O sea, a nivel de profesional es comprender que esto viene, por decirlo de alguna manera, de generaciones anteriores, y encontramos que el papá que hoy está violentando a su hijo fue violentado por su papá, y esto viene pues como de muchas cadenas. Entonces esas personas que en ocasiones llegan a la institución y dicen, bueno, no, venga, es que él es el victimario. Si no establecemos juicios, si realmente hacemos una intervención profesional, nos damos cuenta de las situaciones, de las carencias que también tiene la persona, donde tenemos un papel fundamental, no solo en ayudar pues como al paciente, sino también a la familia. Familias, para ir terminando entonces ya con el tema, entonces es reconocer, y bueno, ¿y qué va a pasar entonces como con todo lo que ya he hecho? Y no es solo la historia es importante, pero no es solo la historia, sino el aquí y el ahora lo que cuenta. Y con un criterio práctico, y si cada uno de ustedes se lo permite, se intenta sacar de ello el máximo partido. La familia debe desarrollar sus propios recursos de la mano del profesional que lo esté acompañando en este momento, y nosotros tendemos a restablecer las interacciones funcionales que se puede hacer. Siempre hay algo por hacer. Donde antes habían triangulaciones familiares, donde antes habían coaliciones, donde antes entonces habían padres periféricos y madres sobreinvolucradas. Se hace un trabajo con los recursos de quién, no es que no es el recurso del vecino, sino con los recursos personales, con los recursos de cada familia, donde se reestablece y se resignifica cada situación vivida para el bienestar del paciente. De esta forma, entonces, termino pues como mi exposición y ya pasamos entonces pues como al tema de las preguntas. Y no sé si de pronto entonces hay alguna familia que tenga alguna duda, que tenga pues como alguna pregunta y la quiero compartir en este momento. Bueno, doña Ligia está por acá levantando la mano.
Allá. Sí, doña Ligia. Es que no me puedo, qué pena, estoy bloqueada para el video. Si me puedes colaborar, porque desde acá no lo puedo, porque fue desde allá que se me bloqueó el video. Bueno, mientras me bloquean el video. Bueno, Claribel, pues realmente te agradezco mucho, pues porque como madre me haces pensar pues cantidad de cosas con respecto a las interacciones familiares. Este tema, Claribel, yo le pondría, si me colaboras con el video porque me gusta, qué pena, el anfitrión si me puede bloquear el video. Con respecto al tema que le pusiste, me parece muy interesante y me hiciste pensar en un libro que me leí el otro día, que se llamaba Familia, Padres e Hijos. Y me parecía muy lindo porque lo que tú me expones, porque me hace pensar en cómo nos nominamos en la familia, que las interacciones tienen que ver con esa nominación. Yo soy hija de, padre de, tú eres mi hijo. Cuando uno empieza a nominar, a nombrar, le empieza a dar un lugar, decimos, un lugar como sujeto, un lugar como persona. Entonces me hacías pensar en estos temas que nos trae de confirmar, desconfirmar, rechazar, cómo en muchas de las actitudes caemos en eso, ¿no es cierto? En desconfirmar o en rechazar y cómo confirmamos. O sea, me parece muy, muy bonito estos ejemplos que nos traes, Claribel, al final, cuando nos cuestionabas. Porque esas preguntas a mí me dieron la respuesta a una pregunta que tú te hacías al principio, que aunque no existe no existe la fórmula mágica, pero existe el hacer, ¿me entiendes? El hacer, ¿qué son esos lugares que les damos al hijo en la familia como sujeto? ¿Me entiendes? ¿Cómo, Claribel, también te quería decir que del tema pasado, del tema de la disciplina positiva, quiero conectar este tema con el tema de la disciplina positiva. Porque es que dentro de la disciplina positiva hablamos del sentido de pertenencia, ¿no es cierto? Que les damos a los hijos en el hogar. O sea, cuando les damos, ¿por qué hacemos tanto énfasis en que los hijos tengan un rol en la familia? Porque ese rol de hijo les da un sentido de pertenencia y les va dando una identidad también. Entonces, sí, me haces pensar en todo esto, en la importancia de cómo nombramos los hijos, cómo les damos el lugar. Cada vez que tú quieres esto, le damos el lugar a ellos como sujeto, ¿me entiendes? Sí, señor. Porque hay un dicho que yo no sé si el doctor Eri lo ha escuchado, pero hay un dicho en salud que decimos lo rechazado en lo simbólico reaparece en lo real, bajo la forma de la enfermedad, de la neurosis. Entonces, todos estos ejemplos que nos trae de reconocer al hijo como sujeto, como persona, en un lugar en la familia, esto es fundamental en la estructuración de su personalidad. Bueno, y como siempre, Claribel, muchas gracias, me dejas con muchas preguntas y con muchas ganas de seguir estudiando. Muchas gracias. Bueno, señora, no, muchas gracias a usted por la participación. Por aquí también veo a doña Erika Ceballos, que estaba por aquí con nosotros. Doña Erika, ¿tienes alguna pregunta? A ver, de por aquí. Hola, Clary, ¿cómo está? Buenas noches para todos. Sí, yo tengo una preguntita que me quedó sonando mucho en la parte de cuando dijiste que cuando ellos no se sienten, que los pacientes se sienten aislados, empiezan a tomar, digamos, acciones como psicóticas, fue que entendí, ¿cierto? Sí, señora. Sí. Como que empezaban como que dejaban de ser las personas que eran como para convertirse en otras, digamos, sagrados que se hacen daño. Pero la pregunta mía es, ¿eso lo hacen, no sé si estoy mal o de pronto escuché mal, que lo hacían inconsciente, que no era como buscado o que lo hacían inconsciente? Pero también escuché que tú decías que al momento de hacerlo habían familias que, digamos, para que no se volviera a cometer, digamos, otro acto psicótico,
digamos, de alguna manera uno buscaba como minimizar eso, como aceptándoles eso. Entonces, es como pensar, o sea, lo que yo quiero que me expliques, que no entendí muy bien, es que, ¿qué debe hacer uno ahí? ¿Cierto? Porque uno dice, listo, uno no quiere que el paciente vuelva y se haga daño y vuelva y empiece a tomar, pero ya uno toma las medidas que tú dijiste al final en reconocer, en mirar, en revisar, pero esta persona o este paciente X o Y sigue en la misma tónica a pesar de que ve un cambio en la familia, a pesar de que ve un cambio en todas las personas que lo rodean, pero aún así lo sigue haciendo. Entonces ahí sí quedé como un poquito perdida, porque si ya se tiene aceptación de alguna manera, si somos padres que nos mantenemos ocupados trabajando en diversas cosas, ¿por qué ellos lo siguen haciendo? O sea, por si eso queda dentro de la enfermedad mental que tienen, dentro del problema que tienen, o simplemente ya es como propio de ellos de manipular y seguir dándose como, por decirlo, al drama. No sé si Bueno, tiene que ver. bueno, mira, hay una cosa y es, aquí yo hablaba en esa área específica del tema de la psicosis. ¿Qué es la psicosis? Cuando tú empiezas a escuchar voces, cuando tú empiezas a ver imágenes que para nosotros están salidas de la realidad. Cuando tú no le das esa apertura de forma inconsciente, porque lo que tú dices, o sea, ahí sí está muy claro y es de forma inconsciente, no le damos la apertura al otro para ser quien es, se busca un personaje que tiene mayor reconocimiento. O sea, desde la psicosis podemos encontrar que se es Napoleón Bonaparte, desde la psicosis podemos encontrar que soy un asesino en serie, desde la psicosis se puede generar el ejemplo que yo te decía y es, bueno, no es que yo soy la reina Isabel. Y el papel fundamental de la familia es no seguir anulándolo, pero luego de que se le pase la crisis, o sea, nosotros en una crisis, o sea, es que si yo soy la reina Isabel, ¿cómo voy a estar pendiente de trivialidades con mi hermano, con mi hermana en este momento? No, entonces o sea, hay que respetar esa fase pues como de crisis y una vez superada, entonces aquí en esa primera fase que aplica, y aplica entonces obviamente es el tema del medicamento, aplica entonces es el tema de la internación. Ya cuando se supera entonces el tema de la crisis, el papel de la familia es confirmar constantemente esa persona, es darle apertura, es reconocerle todo lo que no se le ha reconocido antes. Cuando tú preguntas y es, bueno, ¿qué es lo que pasa con las personas que continúan con las mismas características a pesar de que el núcleo familiar... Por favor, aquella persona que tenga el micrófono encendido, que no la logro ver. Aquí, ya. Ok. Entonces, cuando tú dices, es que bueno, en mi caso se da un cambio muy interesante a nivel familiar, pero entonces la paciente continúa con las mismas conductas. No es la única alternativa, son muchas situaciones por trabajar y en el caso específico tuyo estamos hablando pues como de una situación de personalidad límite que debe de ser abordada desde el reconocimiento positivo. O sea, lo que te hemos dicho a ti es, se debe aplicar un reconocimiento positivo, que se van a seguir presentando muchas situaciones que uno dice, bueno, no, aquí realmente esto me perjudica, ella no cambia, pero ante lo más mínimo, la invitación que yo te hago es para esa personalidad límite, mucho reconocimiento positivo. Listo, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Bueno, en el chat, yo reviso entonces el chat. Bueno, por favor, doña Gloria, que le he apagado como en varias ocasiones el micrófono, por favor. Y nos colabora con él.
Bueno, no, realmente aquí entonces en el chat tampoco tenemos pues como preguntas, agradecimientos para ustedes, familia. En el chat entonces algunas familias agradeciéndonos, pero el reconocimiento y la gratitud es para ustedes por seguir participando de estos espacios. Esperamos poder aportar con algo en este proceso de transformación que se inicia para muchos quizás con la llegada del paciente a nuestra institución. Y nos veremos Claribel, entonces. Claribel, yo quería como decirte una última cosita y a la vez que te la digo, me gusta recordármela a mí misma. Sí, señora. Es que yo pienso que en la personalidad, en la integración de la personalidad del ser humano tiene que ver con una aceptación de todas las partes de nosotros mismos, ¿me entiendes? Que hay partecitas de nosotros que rechazamos porque no nos gustan, ya sea nuestra personalidad sobre todo. Entonces, esto que rechazamos es lo que nos va dando, digamos, una desintegración de la personalidad. Entonces, invitarnos a todas a recordarnos, a invitar a las familias a que aceptemos y que hagamos ver a nuestros hijos que cada partecita de ellos es muy importante, ¿verdad? Que las cosas que no nos gustan, que nos gustan, todo eso hace parte, porque detrás de la enfermedad mental muchas veces hay una idealización de la personalidad de otro ser humano que yo idealizo porque el que soy no me gusta. Entonces, que empecemos por transmitir una aceptación de los hijos como son, ayudándonos a superar y que hacen parte de su realidad, ¿me entiendes? Como ser humanos, no crearnos, porque cuando se crean un personaje es porque se están inventando el ideal del yo, decimos, y no el yo real. Entonces, como que se acerquen a su realidad, al yo que cada uno es. Sí, señora, efectivamente es aceptar nuestros hijos, no aceptar el imaginario que tenemos de ellos, es aceptarnos a nosotros mismos y no solo las expectativas que tenemos de nosotros como personas. Listo, muchas gracias entonces a doña Ligia por la intervención. Terminamos entonces por el día de hoy. Feliz noche para todos. Muchas gracias a usted, Claribel, y a su equipo. Gracias.